Ujú. ¿Qué pasó? ¿Uno? Ok. Bueno, shalom, amados hermanos. El Eterno les bendiga y les guarde. Es una bendición volvernos a conectar una vez más, ¿verdad? En lo que es este día, ¿verdad? Le damos de verdad, bendito sea el Eterno por su misericordia y por su bondad y por cuanto en su grande amor pues nos tiene acá una vez más, ¿verdad? Bienvenida mi hermana Damaris, que igual pues un par de días que no la vimos por acá, pero pues ya está con nosotros. Qué bueno. Bienvenida, Baruch Habá. Eh, pues vamos a iniciar, ¿verdad? Lo que es la transmisión en en esta hora. Eh, vamos a vamos a poder vamos a tocar lo que es un tema, ¿verdad? Del cual pues hemos venido pues anunciando, ¿verdad? Y pues el tema, ¿verdad? Es acerca de si Yeshua es Elohim, ¿verdad? O si Yeshua es Dios. A ver, yo creo que se escucha bien, amados hermanos. A ver, ¿me pueden decir si se escucha bien? Hola, hola. ¿Sí? ¿Se escucha bien la transmisión? Bueno, espero que me avisen que todo marcha bien. Eh, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para que de esa manera, pues, nuestro Padre nos acompañe, ¿verdad? En lo que es esta enseñanza, ¿verdad? Que hemos de tener en este día. Así que les invito a orar, ¿verdad? Hacia nuestro Padre eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo. Damos gracias, Padre bueno, por darnos la vida, por darnos en este momento, pues, el privilegio de poder bendecir una vez más su nombre a través de lo que es la enseñanza. Pedimos que sea usted el que nos acompañe, pues, en lo que hemos de hablar. Realmente no queremos hablar lo que nosotros queremos hablar, sino que queremos hablar su bendita palabra. Así que prepare nuestras mentes y nuestros corazones para recibir su palabra de verdad. Gracias, Padre, porque pues no soy digno de estar acá, pero gracias porque pues nos tomas en cuenta. Pido la bendición por mis hermanos que ya se han conectado y por cada hermano, donde quiera que se encuentre alrededor del mundo, que pueda ver estas enseñanzas, que sean de bendición, ¿verdad? Y que sean una semilla que a su momento pueda germinar fruto, ¿verdad? Pueda germinar y podamos llevar ese fruto que tú deseas para nosotros. En el nombre de Yeshua, amén, ve, amén. Bien, vamos a comenzar lo que es esta enseñanza, ¿verdad? Quiero mencionarles antes que todo, pues esta enseñanza que vamos a comenzar el día de hoy. Eh, no ha sido fácil el hecho ¿cómo decir? El hecho de sacar este estudio, ¿verdad? Esto es porque este estudio que vamos a comenzar el día de hoy, como bien, pues creo que, ¿verdad? El tema es si, vamos a decirlo así en español, voy a estar mencionando la palabra Dios, ¿verdad? Porque me es necesario mencionar la palabra Dios, así como se escribe con D mayúscula, ¿verdad? Con D mayúscula. A ver, ¿me escuchan bien? O me dicen por ahí que el sonido se corta. A ver, ustedes me dicen si se escucha bien o se escucha mal.
¿Se sigue escuchando mal? ¿Me escuchan? O bueno, me dicen, por aquí me menciona hermano, ¿verdad? Si se sigue cortando me avisan porque voy a hacer algo acá. Eh, entonces, ¿verdad? Eh, este estudio, ¿verdad? Ha sido un estudio que, eh, ¿cómo decirles? No es sencillo, no es sencillo entenderlo y bueno, realmente sí, de verdad que es sencillo entenderlo cuando uno quiere. El punto es de que pues la gran mayoría de muchos de nosotros venimos con una mentalidad un poco, eh, ¿cómo decirles? Una mentalidad de donde asustan, digo yo, ¿verdad? Porque, porque traemos una mente, ¿verdad? Bastante alejada de lo que son el hebreo, ¿verdad? De lo que es inclusive el pueblo judío, ¿verdad? Y tendemos a tener pues un pensamiento un tanto apartado de la verdad. Como dije al principio, ¿verdad? Voy a estar mencionando la palabra Dios, así, ¿verdad? Con D mayúscula, Dios, porque me es necesario, ¿verdad? Yo sé que pues algunos de los que estamos acá, o la gran mayoría, saben de que la palabra que se utiliza para Dios en el hebreo es la palabra Elohim, palabra Elohim. Sin embargo, por la, ¿cómo decir? Ah, ustedes ya se van a dar cuenta la razón por la cual no voy a Dios, y cuando diga Dios es porque me estoy refiriendo al Supremo, es decir, al Padre, ¿verdad? Eso. Y como dije, pues el tema, ¿verdad? El tema es, vamos a ver, ok, vamos a hacer algo entonces, vamos a desconectar esto, ¿verdad? Porque no quiero estar, ¿verdad? Me dicen, ¿se escucha mejor así? ¿Se escucha? ¿Verdad? Avísenme, a ver, hermano Edwin, ¿se escucha mejor así? ¿Verdad? Eh, He desconectado acá el micrófono, ¿verdad? Para utilizar el micrófono de la cámara, ¿verdad? Que es el que utilicé la otra vez, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, veamos. Ok, mejor así. Perfecto. Bueno, gracias por estar pendientes ahí. Bueno, decía, fíjense bien, de que de que iba a estar utilizando la palabra Dios, ¿verdad? Y cuando diga Dios me refiero al Supremo, al Eterno, al Todopoderoso, ¿verdad? Y pues si digo Dios y a Dios con D minúscula, yo le voy a mencionar. ¿Por qué le digo todo eso? Porque en el hebreo la palabra que se le conoce como Elohim, así, como Elohim, es una palabra, que sí, es cierto, esa es la palabra que se traduce para Dios, esa palabra, Dios, así, Dios. Pero la palabra Elohim no siempre significa Dios, o sea, no siempre significa Dios como el Eterno, como el Supremo, ¿verdad? Por eso es de que voy a, ¿cómo decirles? Pues el estudio no es un estudio corto, ¿verdad? Es un estudio bastante largo, diría yo, sin embargo, pues y no lo vamos a terminar el día de hoy tampoco. Y no sé cuántas partes vamos a hacer, pero vamos a hacer las que sean necesarias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este tema es un tema que yo considero de mucha importancia y que considero que hay bastante confusión en el tiempo en el que vivimos. Mucha, pero mucha confusión. Entonces, el tema es sencillo y el tema es difícil, ¿verdad? Depende depende de la mentalidad que nosotros tengamos. Acordémonos de que la mayoría de todos nosotros venimos de Roma, venimos de Babilonia, venimos de practicar, ¿verdad? Venimos de donde se nos dijo que la ley, que la Torah estaba abolida, venimos de donde se nos dijo que las fiestas y todo eso pues era algo del pasado, muchos venimos de familias, ¿verdad? Idólatras, ¿verdad? Donde adorábamos la piedra, el leño, como dice la palabra, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Pero conforme vamos avanzando, ¿verdad? Y llegamos a este tiempo, el Eterno ha prometido derramar sobre nosotros nuestro Santo Espíritu,
o sea, el Santo Espíritu del Mesías, que es el del Eterno, sobre nosotros. Entonces nosotros tenemos su Santo Espíritu, su Ruach HaKodesh, que es el que nos guía y es el que nos enseña, ¿verdad? Por eso es que hemos pedido, ¿verdad?, que sea Él el que nos acompañe, porque de verdad que si yo estuviese solo acá, realmente no sabría qué decir. De verdad les digo, no sabría qué decir. Sin embargo, ¿verdad?, porque la misericordia del Eterno es grande y Él ha sido bueno conmigo, ¿verdad? Me ha revelado ciertas cosas, ¿verdad? Y yo no me puedo quedar con ellas, ¿verdad? Y pues estamos acá para que esto quede grabado, para que esto quede en un video, ¿verdad? Así que vamos a comenzar nuestro tema. Vamos a comenzar nuestro tema. Vamos a comenzar nuestro tema. Ahorita les digo dónde abrimos la escritura. Vamos a ver. Vamos a abrir la escritura. Ok. Me dice alguien ahí que se escucha mal. Mi hermana María Elisa dice que se escucha mal. A ver, hermanos, los demás me dicen, ¿se escucha bien o se escucha mal? Tenemos ciertos problemas con esto acá. ¿Cómo se escucha? Vamos a ver. Queremos que esto se oiga bien. ¿Se escucha bien? Ok, está bien. Perfecto. Bueno, gracias, hermanos. Vamos a abrir las escrituras, fíjense bien, en el libro de Marcos. Ahí vamos a iniciar nuestro tema. El libro de Marcos, en el capítulo 12. Ahí, Marcos, capítulo 12. Y el verso 28. Vamos a leer desde el 28 al 34. Marcos, capítulo 12, versos 28 al 34. Vea, siempre, ¿verdad?, hago la invitación para que tengamos una Biblia, ¿verdad? Para que tengamos una escritura con nosotros y podamos, pues, estar viendo ahí, ¿verdad?, estudiando, como aquellos de Berea, ¿verdad?, que dice la misma palabra, que eran solícitos y iban a las escrituras, ¿verdad?, para ver si aquello que se decía era cierto. Así que vamos a leer Marcos, capítulo 12, verso 28. Ahí vamos a comenzar nuestro tema. Y dice de la siguiente manera: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Oiga, estamos hablando acá de uno de los escribas, ¿verdad? Yeshua estaba, hablando con ellos, ¿verdad? Tratando de hacerles entrar en razón. Y pues acá viene y se acerca un escriba, ¿verdad? Y le hace esta pregunta a nuestro santo maestro. Y le pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Oiga, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Verso 29. Dice acá: Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es, ojo con esto, oiga, estamos escuchando a nuestro Mesías. Fíjense bien, con todo este tema que vamos a estudiar, quiero decirles que el objetivo no es decir, no, entonces el Mesías es un simple ser humano. No, nuestro Mesías no es un simple ser humano, ¿sí? Sino que vamos a demostrar por las mismas escrituras, y ustedes pues son testigos de todo lo que vamos a ver. Y como dije anteriormente, ¿verdad?, este estudio no tiene como objetivo que sea ocupado para discusión, que sea ocupado para debates. No es esa la intención, sino que el único objetivo es que la luz de la palabra, la luz del Mesías,
brille en nuestras vidas y podamos entender verdades escriturales, ¿verdad? Y poder quitarnos, ¿cómo decirles?, pensamientos, poder quitar prejuicios, ¿verdad?, que hemos acarreado por muchos años. No solamente quizás de mi parte, sino de parte de mi padre, de mi abuelo, etcétera. Ha sido algo que se ha trasladado y pues muchos tenemos, digamos, dentro de nuestras mentes tan, digamos así, ¿verdad? Decir Jesús es Dios, así, Jesús es Dios, Dios es Jesús, como dijo alguien por ahí, Dios es Jehová, o otra persona dijo, Yeshua es Yahweh. O sea, esto es lo que ¿cómo decirles? Quiero que, o sea, no solamente vengo para decirles esto es así, sino que desarrollar un tema, ¿verdad? Y que sea el Eterno el que pueda iluminarnos, ¿verdad? Porque yo no puedo convencer a nadie de nada, es más, ni siquiera quiero convencer a nadie de nada. Lo único que deseo es dar a conocer lo que por gracia he recibido. Entonces, por esta razón, pues les invito siempre, ¿verdad? Para que oremos, ¿verdad? Para que le pidamos al Eterno el discernimiento y podamos escuchar la voz de nuestro Padre. Entonces, aquí a nuestro Mesías le preguntan, vea usted, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Verdad? A lo que dice la Escritura, y nuestro Mesías responde, oiga, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Eterno nuestro Elohim, o el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oiga, el Mesías, Yeshua, está respondiendo, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El primero. Y, es decir, cuando dice acá el primer mandamiento, obviamente hay más mandamientos, ¿verdad? Pero este es el primer mandamiento de todos. Y comienza con la frase, no es como usualmente, ¿verdad? Casi, pues algunas veces escuchamos tanto cosas que cuando se nos pregunta cuál es el primer mandamiento, y lo que se viene a la mente es lo que hemos escuchado. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No, eso no es el primer mandamiento. Inclusive eso que les acabo de mencionar es el primer mandamiento del catecismo. Es otra cosa. Entonces, el primer mandamiento de toda la Torah comienza así, oye Israel. Oye, así comienza, oye Israel. Ese es el primer mandamiento de todos. Oye Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai uno es. Oye Israel, el Eterno, Yud Hei Bau Hei, Él es uno, Él es único, uno. Oiga, Él es uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad en hebreo. Y luego, y amarás al Eterno, oiga, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Verso 32. Entonces el escriba dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar a tu prójimo y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Verso 34. Yeshua, entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino del Eterno de Dios. Y ya ninguno osaba por preguntarle. Como decíamos anteriormente, uno de los temas hoy en día más polémicos, por decirlo así, ¿verdad? Es la naturaleza de nuestro Mesías. Así, la naturaleza de nuestro Mesías. ¿Por qué? Bueno, porque sucede, ¿verdad?, de que gran mayoría, y estoy hablando de millones de personas en el mundo, creen que Yeshua, o como ellos le conocen, creen que Jesús es Dios. Así, creen que Jesús es Dios. Y pues otros piensan de que pues es la segunda persona de la Trinidad. Entonces hay algo que se le llama lo que es el trinitarismo, ¿verdad? O una persona trinitaria que cree que
que son Dios manifestado en tres personas, ¿verdad? Y lo que es también, ¿verdad? No recuerdo ahorita cómo se le llama, pero lo que creen que es solamente uno, ¿verdad? Solamente uno, y que Dios, así, ¿verdad? Jehová, como aparece en la Biblia Reina Valera, es Jesús, así, ¿verdad? Ahora, obviamente se dan, ¿verdad? Una serie de argumentos, ¿verdad? Para decir que eso es así. Ahora, cuando hablamos del Mesías, realmente yo estoy consciente que es un misterio muy grande, ¿verdad? Es un misterio muy grande que lo vamos a llegar hasta donde el Eterno nos dé, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de la grandeza de nuestro Padre y de la grandeza de nuestro Mesías, del cual yo me siento muy, muy, muy pequeño y ni siquiera me siento digno de tocar estos temas tan grandes, ¿verdad? Pero bueno, nos ha tocado en esta oportunidad hacerlo y lo vamos a desarrollar con la ayuda de nuestro Padre, con la ayuda del Eterno. Así que no, tampoco vayan a pensar y decir que yo pienso, ¿verdad? De que yo tengo toda la verdad y lo que yo digo es así. No, por eso es de que pues yo lo que he hecho es pedirle a mi Padre para que Él me dé revelación, ¿verdad? Ponerme a estudiar también la palabra, ¿verdad? Y pues desarrollar un tema, ¿verdad? Entonces lo que quiero es exponerles el tema, ¿verdad? Y voy a exponer una cantidad de puntos, vamos a decir, en primer lugar, puntos por los cuales se afirma y se dice hoy en día de que Jesús o que Yeshua es Dios, ¿verdad? Entonces, el primero de ellos, vamos a ver el primero de ellos, ¿verdad? Realmente es una buena cantidad de puntos, por eso les digo, no es un tema corto ni es un tema así, ¿verdad? Para hacerlo a la ligera, ¿verdad? Así que vamos a ir desarrollando una serie de puntos por los cuales, ¿verdad? Se dice de que Yeshua es Dios. Y dije, ¿verdad? Anteriormente de que voy a estar utilizando la palabra Dios, ¿verdad? Porque ya les voy a explicar. Elohim no, o sea, sí significa Dios, así, Dios, el Eterno, así, Dios. Pero la palabra Elohim también significa otras cosas. Por eso es que les digo, voy a tener que utilizar la palabra Dios, para que me entiendan que estoy hablando del Padre, del Supremo, el Creador del universo, el Eterno, el Padre. Entonces, Yud-Heh-Vav-Heh, Yahweh. Entonces, el primer pasaje o la primera cosa o el primer texto, vamos a decir, digamos que por lo cual se afirma de que Yeshua es Dios, es el que tenemos en el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 1 y el verso 1. Vamos a leer los dos primeros pasajes. Así, Juan 1, 1 y 2. Ahí. Juan 1, 1 y 2. Vamos a leer los dos primeros pasajes del libro de Juan, en el capítulo 1. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estoy leyendo tal cual Reina Valera 1960. Dice así, voy a repetirlo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 2. Era en el principio con Dios. Bueno, por lo cual, ¿verdad? Cuando alguien lee este pasaje, dice que el Verbo era Dios. Entonces, y ya el Verbo era Dios. Entonces, como sabemos que el Verbo es, aquí la palabra detrás es la palabra logos en griego, ¿verdad? Logos, que es la palabra hebrea dabar, ¿verdad? Que aquí se traduce como verbo. Hay Biblias que aquí lo traducen como palabra. O sea, palabra y verbo en español, pero viene del griego logos y viene del hebreo dabar, y también en el arameo es la palabra memra, que siempre es la palabra. Entonces, como sabemos de que el Mesías es la palabra inclusive que aparece ya en el libro de Apocalipsis,
donde dice, y vi venir un hombre, dice, con sus ropas manchadas en sangre, y su nombre es, dice ahí en Apocalipsis, y le ponen el verbo de Dios, o la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pero que justamente esta palabra, fíjense que esta palabra verbo, es la palabra que estamos diciendo, que es palabra. Entonces, si el verbo es el Mesías, y está diciendo que el verbo era Dios, entonces Yeshua es Dios, ¿verdad? Así. Y luego se dice que Yeshua es Elohim. Pero en primer lugar, analicemos el pasaje, así en el español. En el principio dice, era el verbo, está hablando del verbo, está hablando del Mesías, está bien. Y dice, y el verbo era con Dios. O sea, el verbo era con Dios. Ya, es decir, si nosotros vemos acá, ya no, ya no está hablando de uno solo, sino que dice que el verbo era con Dios. Tenemos dos. El verbo era con Dios. Y luego dice, y el verbo era Dios. Entonces acá, si solamente, ¿verdad? Pues leemos todo esto y solamente leemos donde dice que el verbo era Dios y lo que nos importa es probar que Yeshua es Dios, entonces ya no nos importa lo demás donde aparece por separado. Entonces, ¿cómo vamos a entender este primer pasaje? Bueno, les voy a ir leyendo algunas cosas que yo mismo he escrito. Este pasaje dice que el verbo era Dios, pero antes de llegar a esa conclusión les invito a leer el resto del pasaje, ya que no debemos de ignorar que dice lo que les estoy diciendo ahorita, el verbo era con Dios. Ahí notamos que está hablando del verbo, que él era con Dios. O sea, una cosa es el verbo y otra cosa es Dios. Luego dice, ahora bien, cuando dice que el verbo era Dios, tendríamos una contradicción, ya que no puede ser que hable de dos cosas separadas y luego termine diciendo que tal cosa no es así. Ahora, el punto aquí es la palabra Elohim. Ese es el punto. Por eso les decía yo de que voy a estar utilizando la palabra Dios para el Supremo, porque la palabra que se traduce al hebreo, que es la palabra Elohim, oiga bien, Elohim, digamos, es la palabra para Dios en español. La palabra Elohim no siempre significa Dios. Ese es el punto. No siempre significa Dios. Y les voy a mostrar, bueno, les voy a mencionar algunos ejemplos, ¿verdad? Bueno, de hecho siempre les he mencionado que es bueno tener varias versiones de Biblias, y si ustedes tienen una Sword, ¿verdad? Que es la espada electrónica donde pueden hacer comparaciones, ¿verdad? Tienen un diccionario Strong también donde pueden ver las palabras, ¿verdad? Palabras hebreas, y su significado sería buenísimo. De la palabra que les voy a hablar ahorita es de la palabra Elohim, ¿verdad? Que es la palabra que se traduce como Dios, Elohim. Esta palabra Elohim en el diccionario Strong es la número 430, así, H430. Cuando es griego es G al principio, G y el número, pero en este caso, como es hebreo, es H430. Esa es en el Strong la palabra Elohim. Y les voy a leer lo que dice, lo que dice el Strong, ¿verdad? Acerca de la palabra Elohim. Dice así, la palabra Elohim se traduce, uno, como Dios, Dios, el Supremo. También la palabra Elohim se puede traducir como ángeles. La palabra Elohim también se puede traducir como extremo. Fíjense bien, extremo, algo extremado, algo grande. La palabra Elohim también se puede traducir como ídolo. Y la palabra Elohim también se puede traducir como juez. Se puede traducir como rey y se puede traducir como poderoso. O sea, todas estas palabras que les estoy diciendo, así se puede traducir la palabra Elohim. O sea, no siempre es Dios. No siempre es Dios hablando del Eterno. Entonces, les voy a mencionar unos ejemplos. Y el primero de ellos es el Salmo 82.1. Salmo 82.1. ¿Verdad? Igual les invito para que tengamos nuestra Biblia, ¿verdad? Salmos 82.1. Vamos a leer lo que dice ahí. Dice, Salmo de Asaf, dice, Dios está en la reunión de los dioses. Vea, estoy leyendo tal cual. Y fíjense,
Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Así. Entonces, cuando dice Dios está en medio de la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga, uno se pone a pensar, y en medio de, o sea, que el Eterno se reúne con otros dioses, ¿verdad? Y a juzgar. ¿De qué está hablando acá? Bueno, quiero mencionarles que acá, en el Salmo 82:1, la palabra dioses, al final, cuando dice en medio de los dioses, juzga, esa dioses es la H430, es decir, es la palabra Elohim. O sea, lo que aquí dice es, el Eterno, Elohim, está en medio, está en la reunión de los dioses y en medio de los Elohim, o sea, está en medio de la reunión de los Elohim y en medio de los Elohim juzga. Eso es lo que dice aquí. Entonces, la palabra Elohim, en este caso, se ha traducido como dioses en la Biblia. Ahora, sin embargo, aunque se puede traducir como dioses, en este caso particular, la palabra correcta para la traducción sería la palabra jueces. O sea, jueces, en medio de los jueces, él juzga. Pero les estoy mencionando y ustedes van a ver, ¿verdad?, que la palabra Elohim acá se traduce en las Biblias como dioses. Estoy hablando en la Biblia Reina Valera. Vamos a ver otro ejemplo. Salmo 8:5. Salmo, libro de los Salmos, capítulo 8, verso 5. Ese tema, por ser un tema muy delicado, ¿verdad? Y que pues vamos a ir despacio. Por eso les digo, no sé cuánto voy a tardar, pero no importa, ¿verdad? Lo importante es poder trasladar estas verdades y que las conozcamos. Dice así el Salmo 8:5. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Acá en este pasaje, la palabra ángeles, ¿verdad? Yo creo que la mayoría sabemos que ángeles se dice malaj o ángeles, malajim, pero en este caso, cuando dice le has hecho un poco menor que los ángeles, esa palabra ángeles en el hebreo es la palabra Elohim, es la H430, pero en este caso no se tradujo como Dios, ni como dioses, ni como jueces, sino que se tradujo como ángeles. Entonces aquí dice, le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Fíjense bien, en el hebreo es la palabra Elohim. Vamos a ver otro pasaje. Este pasaje lo tenemos en el libro de Jonás, capítulo 3, verso 3. Jonás, capítulo 3 y verso 3. Dice así. Y se levantó Jonás, o Jonás, Jonás significa paloma, por cierto, y fue a Nínive, conforme a la palabra del Eterno, del Todopoderoso, y era Nínive ciudad, fíjense bien, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Aquí, cuando dice en extremo, aquí está la palabra Elohim, H430, diccionario Strong. Es decir, en el original, aquí dice que la ciudad de Nínive era grande en extremo. Fíjense bien, era grande en extremo. Aquí está la palabra Elohim. Elohim. ¿Y cómo se traduce acá? En extremo. No se tradujo ni como dioses, ni como Dios, ni como jueces, ni como ángeles, sino que como en extremo, algo grande. Y vamos a ver un último ejemplo en Sofonías capítulo 3, verso 17. Sofonías capítulo 3 y verso 17. Yo espero para que ustedes también busquen los pasajes, ¿verdad? Y podamos verlos. Dice así, oiga. Yud-Hei Bau-Hei, Adonai, el Eterno, está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Oiga qué bonito, inclusive digamos la promesa. El Eterno está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Oiga, ahora,
aquí, fíjense bien, la palabra Elohim se tradujo como poderoso. Repito, dice, Adonai o Yahweh está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Cuando dice aquí poderoso, aquí está la palabra Elohim. Pero ¿cómo se tradujo? Como poderoso. Entonces, ¿qué vemos? Que la palabra Elohim se puede traducir como Dios, es decir, como el Eterno, pero se puede traducir también como dioses, se puede traducir como jueces, se puede traducir como ángeles, también cuando algo es grande en extremo, y en este caso como poderoso. Entonces, teniendo en cuenta, fíjense bien, lo diferente, ¿verdad? Por eso es que el día de ayer, que hablaba con un hermano, ¿verdad? Mi hermano Víctor, que lo amo mucho también, hablábamos, ¿verdad? Y le decía yo a él, sí, es que Yeshua es Elohim, pero no es Dios. O sea, pero no me... Aquí estoy explicando. ¿Por qué? Porque la palabra Elohim no siempre significa Dios. No siempre significa Dios el Eterno, sino que significa otras cosas. Entonces, en este caso, la mejor traducción de Juan 1.1 sería la siguiente, 1.1 y 2. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era poderoso, grande, fuerte. Este era en el principio con Dios, ¿verdad? Que de hecho, si no me equivoco, la versión israelita nazarena, creo que estoy diciendo esa versión, ¿verdad? Porque creo que así, como estoy poniéndolo yo acá, es como lo traduce. La versión, sí, así se llama, la versión israelita nazarena. Creo que lo traduce así como estoy poniéndolo yo acá. Entonces, este sería, digamos, el primer punto. Y como dije, pues no es lo mismo ver un texto, ¿verdad? En el español, ¿verdad? A ir a buscar las raíces y ver las escrituras originales. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al ver las escrituras en español, genera ciertas, no todo, ¿verdad? Pero sí hay pasajes que generan ciertos problemas. ¿Por qué? Porque acordémonos de que han sido traducciones de traducciones de traducciones de traducciones. Entonces, lo que estamos haciendo en este caso es yendo a la raíz, yendo a las fuentes, ¿verdad? Por eso he citado esto. Por eso estamos hablando lo que estamos hablando. Vamos a ver el punto número 2. Punto número 2. Yeshua dijo, yo y mi Padre uno somos, ¿verdad? Esto como base el libro de Juan 10:30. Ahí Yeshua dijo esto, ¿verdad? Yo y mi Padre uno somos. Entonces, se dice que como él dijo que uno somos, entonces es uno, el Padre es el Hijo y se acabó. Pero quiero mencionarles que realmente no es así. El término uno, ¿verdad? Es el término en hebreo ejad. Ahora, cuando estamos hablando de ejad, no estamos hablando en este caso de uno, así, parece raro, uno, sino que en este caso estamos hablando de, es más, como dice digamos, la segunda parte del pasaje, somos. Cuando dice somos hay un plural. Es decir, no está hablando de uno, sino está hablando en este caso, de dos. Yo y mi Padre, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo Yeshua, por ejemplo, para que tengamos idea de esto, ¿verdad? De lo que les quiero mencionar. En el libro de Juan, capítulo 17, verso 21, vamos a leerlo. Juan, capítulo 17 y verso 21. Él dijo lo siguiente, vea, dice así, para que todos sean uno. Oiga, para que todos sean uno. Oiga. Y luego dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, que así como Yeshua es uno con su Padre, uno en pensamiento, ¿verdad? También está pidiendo que nosotros, todos los que formamos el cuerpo del Mesías, seamos uno. Seamos unidos, seamos un solo. Hay un pasaje, por ejemplo, allá en Éxodo, Shemot, capítulo 19, cuando Israel estaba pronto a recibir la Torá,
y dice que todo Israel era como un solo hombre, así, en unidad. De esa unidad está hablando, no es que sea uno, uno, uno. De hecho, cuando nosotros nos casamos, ¿verdad? Tanto el hombre con su esposa, dice que ya no son dos carnes, o sea, dos personas, sino que son una sola carne, uno, ejad. Sin embargo, siempre, pues yo soy yo y mi esposa es mi esposa, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, ¿verdad? En este caso, cuando nuestro Mesías dijo, yo y mi Padre uno somos. Vamos con el tercer punto. Y para esto, ¿verdad? Vamos a ver el libro de Juan, capítulo 5 y verso 17. Juan, capítulo 5 y verso 17. Aquí, ¿verdad? Lo que se dice es que él se hacía igual a Dios. Aunque alguien dijera esto, se hacía igual a Dios, pareciera que hubieran dos dioses, no puede haber tal cosa. Vean, Juan 5:17, dice lo siguiente. Y Yeshua les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. 18. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vale. Aquí tenemos un punto, y hay que entender lo que está escrito aquí en español, porque les digo, si no entendemos esto, realmente aquí o sea, se nos hace una distorsión, ¿verdad? Porque cuando acá, en el verso 17 y en el 18 más específicamente, ¿verdad? Cuando dice en la segunda parte, dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, ¿verdad? Pareciera, fíjense bien, que estos comentarios, esto que está diciendo la Biblia, es Juan el que lo está diciendo. Ahora, como que Juan está diciendo eso, ¿no? Es que él se hacía igual a Dios, ¿verdad? Y que también, porque no, y cuando dice también, porque los judíos, dice, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de Shabbat, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, esta parte donde dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo y se hacía igual a Dios, no es un comentario de Juan. No es un comentario de Juan. Cuando alguien lo lee así de corrido, parece que Juan está diciendo eso, o sea, el autor del libro. No, realmente, fíjense bien, vamos a leer bien el pasaje y es el 18. Dice, por esto los judíos más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, es decir, a los ojos de los judíos, ellos, fíjense bien, procuraban matarle, porque los judíos pensaban que él quebrantaba el día de reposo y los judíos, ellos veían que él se hacía igual a Dios. O sea, no es que Juan esté diciendo que el Mesías quebrantaba el día de reposo y que se hacía igual a Dios, no. Él está diciendo que los judíos, oiga bien, los judíos que todavía no habían, pues obviamente aquellos que tenían el velo sobre sí, dice que procuraban matarle. ¿Por qué razón procuraban matarle? Porque a los ojos de ellos quebrantaba el día del Shabbat y a los ojos de ellos él se hacía igual a Dios. Eso es lo que dice Juan 5:17, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a entender esto? Fíjense bien, vamos a ver lo que les estoy diciendo ahorita. Vamos a ver el libro de Juan 9:16, sí, ahí cerca. Juan, capítulo 9 y verso 16. Dice así. Oiga, entonces algunos de los fariseos decían, dos puntos, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día del Shabbat. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Como ustedes pueden observar, ¿quiénes eran los que pensaban que Yeshua no guardaba el día del Shabbat? Los fariseos. Los fariseos. Y vamos a ver adelantito,
Vamos a ver adelantito. En el libro de Juan, también ahí mismo, solamente que un capítulo adelante, el capítulo 10, ¿verdad? El capítulo 10 y el verso 30. Capítulo 10 y el verso 30. Vamos a leer del 30 al 37. Estamos en Juan. Juan capítulo 10, versículos del 30 al 37. Dice así: yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Vean, 32. Yeshua le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? 33. Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos. Oiga, sino por la blasfemia. Fíjense bien. Sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pongan atención a esto, amados. Pongan atención a esto. Los judíos, en este caso, ¿verdad?, que no creían en él, ellos, a los ojos de ellos, Yeshua no guardaba Shabbat. Y a los ojos de ellos, Yeshua blasfemaba haciéndose Dios. Fíjense bien. Así, es lo que dice acá. Por buena obra no te apedreamos, sino por tu blasfemia. Y vea lo que dicen ellos: porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahora, Yeshua le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Es decir, si ustedes ven, por ejemplo, acá, el Mesías está citando el Salmo 82:6. Fíjense bien, el Salmo 82:6. Cuando dice acá esta expresión dioses, acá, ¿verdad? Cuando dice, yo dije, dioses sois, el Salmo 82:6 de hecho dice así. Dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, ¿verdad? Aquí, de hecho, pues, es muy posible de que acá, en la traducción donde tradujeron dioses, no sea tal vez la traducción esa de dioses, sino que tal vez así como vimos allá, ¿cómo decir? Que Elohim se puede, digamos, decir de diferentes maneras y significa diferentes cosas, ¿verdad? Tal vez está hablando de la grandeza de ser hijo del Eterno, como la palabra en extremo, ¿verdad? Pudiese ser que aquí tal vez dijera, yo dije, vosotros sois fuertes, o algo así, o sea, algo que tal vez no sea la mejor traducción dioses, ¿verdad? Pero el Mesías viene y le cita eso, o sea, eso no hay problema, ¿verdad? Pero el punto no era ese. Si nosotros vemos acá, en el verso 35, vean lo que pasa. Dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís. Oye, vosotros decís. Vea, aquí el Mesías va como a repetir lo que ellos dicen, pero le va a cambiar. O sea, fíjense bien. Vosotros decís, 2 puntos. Acuérdense lo que dice en la parte de arriba, en la parte final del verso 34, del verso 33, cuando ellos dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Eso es lo que ellos decían. Pero viene Yeshua y lo que dice acá es, vosotros decís. Aquí tendría que decir lo que ellos decían, ¿verdad? En este caso, vosotros decís, te apedramos por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pero vean que el Mesías no dice así, sino que, y vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Vean, ellos no decían eso. Ellos no decían eso. Ellos decían, tú, siendo hombre, te haces Dios. Pero viene Yeshua y está diciéndoles, ustedes dicen, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Fíjense bien, esto es bien importante, bien importantísimo. Los judíos lo acusaban porque decían que él se hacía Dios. Pero nosotros vemos de que realmente él les cambia, porque él no había dicho eso.
O sea, en realidad él no había dicho eso, sino que les dice, ustedes dicen, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. O sea, está cambiándoles. O sea, está cambiándoles las palabras de ellos para su bien. ¿Por qué? Porque lo que ellos están, o sea, el Mesías lo que dijo es que era hijo del Eterno. Pero ellos lo que están diciendo es, tú blasfemas porque tú te haces Dios. Entonces, cuando ellos están diciéndole así a Yeshua, lo que están haciendo es acarreándose mal para ellos mismos. ¿Por qué? Porque están hablando mal. En hebreo se le llama lashon hara. Y eso, el hecho de estar hablando algo que no es correcto, eso están hablando falso testimonio. Eso les va a traer a ellos grandes consecuencias. Entonces, lo que Yeshua hace es tratar, fíjense bien, en primer lugar, tratar de cambiar las palabras, tratar de que ellos reflexionen de lo que han dicho, ¿verdad? Tratar de que ellos reflexionen de lo que han dicho, ¿verdad? Es decir, que no estén hablando, ¿verdad? De que Yeshua dijo que él se hacía Dios, sino que él, ¿verdad? Le dice, ustedes dicen, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Con esto, lo que Yeshua quiere es que ellos reflexionen. Lo que Yeshua quiere es que ellos reflexionen y que cambien su manera de pensar y que corrijan lo que han dicho. Quiero llevarles a un par de ejemplos en la Biblia. Fíjense bien, a un par de ejemplos en la Biblia donde vamos a observar que hubieron varias personas, ¿verdad?, que dijeron ciertas palabras y hubo alguien que les quiso corregir también así. O sea, esta es una manera, un hebraísmo, vamos a decir, es una manera hebrea de corregir a otra persona por lo que ha hablado. Porque, bueno, yo creo que todos nosotros sabemos acá, y nadie es oculto, ¿verdad?, que lo que habla nuestra boca nos puede traer grandes problemas a los que hablamos y grandes problemas de quienes hablamos. La boca es terrible, la lengua. Entonces, quiero mencionarles aquí un par de ejemplos en la Biblia de otras personas que hablaron, dijeron algo que no era correcto y hubo alguien que quiso, le cambió lo que dijo. O sea, le cambió lo que dijo para que la persona meditara, ¿verdad? Y entrara en razón y realmente corrigiera lo que había dicho que no estaba correcto. Entonces, el primer ejemplo que les voy a mencionar lo tenemos en Génesis 44:9. Génesis 44:9. Espero ser lo más entendible que pueda, por eso algunas veces repito las cosas varias veces. Pero igual acá la enseñanza va a quedar acá grabada y usted puede, pues, regresar el video, verlo una y otra veces que queramos, ¿verdad? Así que dice Génesis o el libro de Bereshit 44:9. Vean lo que dice acá. Y es cuando los hermanos de José, ¿verdad?, habían salido de la presencia de José, ¿verdad?, y se habían llevado la copa. Vean, Génesis 44:9, dice así: aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera. Vean ustedes, aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera. Están hablando ellos, o sea, ellos entre hermanos, ¿verdad? Los que habían, los hermanos, ellos dijeron, si alguien de nosotros tiene la copa, que muera. Y luego dice, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. O sea, a José había mandado un mayordomo. Cuando este mayordomo escuchó estas palabras, fíjense bien, porque él era algo que ya José había planeado, y estas palabras que ellos están diciendo, o sea, las palabras, lo que uno habla puede hacerse realidad. Por eso hay que tener cuidado con lo que hablamos, ¿verdad? Hay que tener cuidado con las palabras. Entonces, dice, cuando él oyó esto, ¿verdad?, de que ellos estaban diciendo de que aquel de los siervos en que fuera hallada la copa, que muera, y nosotros seremos los siervos de mi Señor, inmediatamente él les corrige. Vean lo que dice el 10. Y él dijo, también sea ahora conforme a vuestras palabras. Fíjense bien. O sea, con esto es como decir, voy a mencionar las palabras que ustedes debieron de haber mencionado. Voy a corregir. O sea, voy a corregir lo que ustedes dijeron, porque ustedes hablaron mal. O sea, para que ellos vinieran y pensaran, o sea, que estaban diciendo algo incorrecto. Y vean, también ahora sea conforme a vuestras palabras.
Y dice, aquel a quien se hallara será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Si ustedes ven, cambió las palabras, ¿verdad? Porque ellos habían dicho, aquel a quien fuera hallada la copa, que muera. Y nosotros seremos sus siervos. Cuando este hombre oyó esto, dijo, sea conforme a sus palabras, pero cambió. Y le dijo, aquel a quien se hallara será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Fíjense bien, con esto estaba corrigiendo las palabras, ¿verdad? Porque ellos habían hablado, ellos habían hablado apresuradamente. Y por eso es que no hay que hablar apresuradamente. De hecho, me recuerdo que cuando pasó algo muy similar con Jacob, cuando venían de Padán Aram, ¿verdad? Y venía Labán detrás de todos ellos, y alcanza a Jacob, ¿verdad? Él estaba tan seguro de que nadie había robado los dioses de Labán, y dijo que si el que tuviera los dioses, que muriera. En ese caso nadie corrigió nada, ¿verdad? Y Labán se fue, y no los encontró, pero quien los andaba, se los había metido, ¿verdad? Los había escondido, era Raquel, ¿verdad? Dice que ella andaba con la costumbre de las mujeres y se lo había metido escondido ahí, ¿verdad? Entonces, y Jacob no sabía. Entonces él pronunció las palabras y dijo, no, si alguien tiene los dioses, que muera. ¿Y quién fue el próximo en morir? Raquel. Ella murió. Ella murió, de hecho, de una manera muy temprana, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por estas palabras. Entonces, en este caso, pues acá vemos que hay una corrección de las palabras. Les voy a mencionar otro ejemplo también en la Biblia, ¿verdad? Y lo vamos a ver en el libro de Números, capítulo 32, verso 16. Números, capítulo 32 y verso 16. Números 32, 16. Esto, ¿verdad? Esto que nos ayude, ¿verdad? Para que no hablemos a la ligera, y como dice el libro de Proverbios, en las muchas palabras hay pecado, así que entre menos hablemos, mejor, ¿verdad? A menos de que estemos hablando de la bendita palabra de nuestro Padre. Vea lo que dice Números 32, 16. Dice, entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, si no me equivoco son las tribus de Gad, de Rubén y Gad, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Eso dijeron las tribus, esas tribus. Vean ustedes, Moisés oyó que ellas dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado, es decir, primero el ganado, primero el trabajo, y ciudades para nuestros niños, es decir, los niños, la familia en segundo plano. Ahora viene Moisés, cuando Moisés escucha estas palabras, no les dice, miren, no es así, ¿verdad? No, sino que dice, vean, les dice en Números 32, 24. Números 32, 24. Les dice, edificaos ciudades para vuestros niños. Vean, Moisés está corrigiéndoles porque ellos han hablado mal. Edificaos ciudades para vuestros niños. Primero los niños, primero sus hijos, primero la familia. Y, segundo, majadas para vuestras ovejas. Y vean lo que dice, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Bien similar a lo que acabamos de ver anteriormente. Y haced lo que ha declarado vuestra boca. Les está diciendo, en pocas palabras, es una manera escritural de decirles, ustedes están equivocados en lo que están diciendo, corrijan, por favor, corrijan lo que están diciendo. ¿Para qué? Para que no venga mal sobre ustedes, porque están hablando mal, están hablando la Lashon Hara. Y la Lashon Hara es, bueno, bíblicamente hablando, el hablar mal de otra persona, el dañar a otra persona es similar a matar a otra persona, ¿verdad? Y también, pues, es una de las vamos a decir, de las causas, ¿verdad? Obviamente habían otras causas, pero era una de las causas más comunes porque a las personas antiguamente les daba lepra, ¿verdad? Como en hebreo sería tzara, que justamente, pues, a quien le dio eso fue a la hermana de Aarón, a la hermana de Moshe, es decir, a Miriam, por hablar mal de Moshe, su hermana, ¿verdad? Y luego Moshe tuvo que orar por ella, tuvo que ser sacada del campamento una semana, y después oraron, ¿verdad? Oró Moisés y el Eterno la perdonó y la sanó, ¿verdad? Entonces, pero acá, fíjense bien, Moisés les dice, edificaos, en Números 32, 24, ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas. Les está corrigiendo,
y haced lo que vuestra boca ha declarado, lo que ha declarado vuestra boca. Y dice aquí, y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés. Ahora, lo bueno es que en este caso, fíjense bien, hubo una corrección, porque en Números 32, 25, vamos a ver adelantito, Números capítulo 32 y verso 25, nosotros vamos a ver de que realmente ellos entendieron. Y dijeron así, vean, y hablaron los hijos de Gad, y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, vea, tus siervos harán como mi señor ha mandado. Aquí está hablando las tribus. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Entendieron el mensaje y corrigieron. Ya ellos ya están diciendo nuestros niños y nuestras mujeres primero, y después el ganado, las bestias, el trabajo. Es decir, que esta manera, fíjense bien, de decir lo que ustedes han dicho, ¿verdad? Y se les dice lo que han dicho, pero se le cambia. Es una manera bíblica de poder hacer reflexionar a las otras personas que lo que han dicho no es correcto, sino que se les está diciendo lo que deben de haber dicho. Que bueno, en este caso que las tribus reflexionaron, ¿verdad? Ahora, sin embargo, pues acá, cuando vemos a nuestro Mesías, él amaba a su pueblo y amaba a los judíos también, con los cuales él debatía, pues porque quería de verdad sacarlos de los errores que ellos estaban. No lo hacía porque, vea, Yeshua no les decía hipócritas, sepulcros blanqueados, porque él los odiaba, no, él amaba a sus hermanos, amaba a su pueblo, y justamente en cierto momento inclusive lloró diciendo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te quise recoger como la gallina recoge sus polluelos, pero no estaba dispuesta. Entonces no lo hacía en ningún momento con odio, sino con amor. Y en este caso, ¿verdad? Lo mismo está pasando. Los judíos que no lo aceptaban a él, que no creían en él, prácticamente estaban haciendo sobre él dos acusaciones. ¿Cuál es la primera de las acusaciones? Lo acusan de no guardar Shabbat, lo cual sabemos que es una falsa acusación, porque Yeshua guardaba el Shabbat y lo guardó perfectamente como nadie jamás lo ha guardado, ¿verdad? Y si alguien dice lo contrario, entonces está diciendo que Yeshua pecó. ¿Por qué? Porque el Shabbat es uno de los mandamientos de la Torá, y pecado es no guardar la Torá. Entonces Yeshua guardó el Shabbat, pero los judíos, ellos en este caso, uno, lo acusaban de no guardar Shabbat, y segundo, lo acusaban de hacerse Dios. Fíjense bien, lo acusaban de hacerse Dios, cosa que él negó. Fíjense bien, que él negó, y no solamente negó, sino que les dijo, ¿verdad? Yo no he dicho, en otras palabras, yo no me he hecho igual a Dios, solo dije que soy hijo de Dios, no dije que soy Dios, ni igual a Dios. Entonces, hoy en día, ¿verdad? Con el paso del tiempo, ¿verdad? Con el paso del tiempo, y principalmente en la historia, ¿verdad? Principalmente allá por el siglo III, ¿verdad? En el año 325, en el concilio de Nicea, ¿verdad? Ahí fue donde de todos los 300, no sé cuántos, 18 creo, obispos, se reúnen, ¿verdad? Y me parece que Constantino les había dado un plazo, y al final, pues, tenían que decidirse, y al final terminaron diciendo de que Jesús era Dios, así. Él es Dios. Y eso quedó, pues, prácticamente como algo que se fue trasladando de generación en generación, y llegó hasta nuestra época, ¿verdad? Y resulta de que pues hoy, ¿verdad? Cuando estamos entrando, ¿verdad? Y conociendo las raíces hebreas, pues esa mentalidad, que es una mentalidad bien arraigada en muchísimos de nosotros que venimos de alguna congregación, ¿verdad? Pues, pues lo más fácil es decir, no, pues sí, ¿verdad? Ya no es Jesús, es Yeshua, ya no es Dios, sino que es Elohim, ya no es Jehová, sino que Yahweh o Hashem o Adonai, pero al final ya no creo que Jesús es Dios, sino que creo que Yeshua es Elohim, y caemos en el mismo problema. Entonces, por eso es que, pues, inclusive expliqué, ¿verdad?, en qué punto Yeshua sí es un Elohim, pero no hablando del Todopoderoso, sino el Hijo del Todopoderoso, ¿verdad? De hecho, ya vamos a ver más adelante en una serie de testigos, ¿verdad?, de pasajes donde en todas partes dice claramente que Yeshua es el Hijo del Eterno. Y no hay pasajes, o hay pasajes, ¿verdad?, mal entendidos, como lo que hemos venido viendo y los otros que me falta por ver, donde se cree de que Yeshua es Dios, ¿verdad?, cuando realmente no lo es. Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Eterno. Entonces, pero como digo, pues, o sea,
no me gusta simplemente hacer afirmaciones y usted créame lo que yo digo porque yo lo digo. No, sino que estudiemos, pidámosle al Eterno la revelación de su palabra, ¿verdad? Y que Él de verdad, pues, entre a nuestra mente y a nuestro corazón, ¿verdad? Y haga los cambios que tenga que hacer. Todo por amor al Eterno y todo por amor al Mesías, a nuestro amado Mesías, Yeshua, ¿verdad? Y por amor a su palabra, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo principal, ¿verdad? De todo este tema que estamos desarrollando. No es en ningún momento, como digo, pues que entrar en discusión, ¿verdad? No, para nada. No me agradan las discusiones, no me gusta. No me gusta todo lo que lleva a discusión, yo le huyo bastante, no me agrada. Sin embargo, todo lo que sea para edificación es bienvenido, ¿verdad? Y por eso es de que, pues, les he dicho de que, pues, oremos al Eterno, ¿verdad? Para que Él nos dé el discernimiento y podamos realmente comprender, ¿verdad? Estas cosas que son, es una maravilla realmente hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque son las cosas de nuestro Padre. Y en los negocios de nuestro Padre también nos conviene andar, así que en eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y el Eterno en su grande amor nos mantiene ocupados. Y esto es lindo, ¿saben? Porque eso decimos en las bendiciones, cuando recitamos las bendiciones del Sidur, dice, y nos mantienes ocupados en los temas de tu Torah. Aquí nos mantiene ocupados, estudiando, ¿verdad? Estudiamos un tema y en el tema salen otras preguntas que hay otros temas. Y después sacamos de esas preguntas que salen, resulta de que ahí salen otros temas. Y así, y total que vamos siempre estudiando y vamos ahí, estamos sumergidos en su palabra. Y qué lindo, ¿no? Porque realmente no hay cosa mejor que estar de verdad en los negocios de nuestro Padre, alimentándonos, buscando, pidiendo de su misericordia, pidiendo de su discernimiento, pidiendo de su sabiduría, ¿verdad? Y que Él nos vaya revelando. Wow, eso es, de verdad, es una comida deliciosa, ¿verdad? Obviamente cuando tenemos hambre, ¿verdad? Cuando tenemos hambre y somos como niños, porque tenemos que ser como niños, ¿verdad? Porque tenemos que estar dispuestos a escuchar y a saborear su palabra, ¿verdad? Y a quitarnos los prejuicios, que eso es lo que más molesta para muchos de nosotros y más entre una persona más años haya creído una cosa, está más intoxicada todavía, ¿verdad? Sin embargo, para el Eterno no hay nada imposible. El Eterno es el Elohim, el Dios de lo imposible, y Él, pues la obra que comenzó en nosotros, Él la va a terminar, ¿verdad? Él es el único, ¿verdad? Que nos ha sacado del lodo cenagoso, de las tinieblas, y nos ha traído a su luz admirable. Baruch Hashem por ahí. Entonces, quiero mencionarles esto último comentario que yo he escrito acá. Hoy en día estas acusaciones, es decir, número uno, lo acusaban los judíos de no guardar el día del Shabbat, los judíos que no creían en él, y lo acusaban de hacerse Dios. Hoy en día estas acusaciones son creídas por muchos, ya que millones creen que él no guardó el día del Shabbat, millones, y millones creen que él es Dios, o como se dice hoy, Elohim. Muy similar pasó con Pablo o Shaul. Millones hoy en día no guardan la ley de Dios, porque, o sea, la Torah, porque Pablo dijo que los que lo guardaban, las que la guardaban estaban bajo maldición. Esto es lo que creen. Ya en su tiempo Pablo era acusado también por los judíos que no habían creído en Yeshua, de no guardar la Torah, de mandar a que los niños no sean circuncidados, cosa que Pablo siempre defendió, diciendo que eso no era verdad. Pero con el pasar de los siglos, todas estas acusaciones a Yeshua y a Pablo ahora se dan por verdades, cuando ellos en su momento las rechazaron rotundamente. Entonces esto es para analizar, es para pensar, ¿verdad? Porque realmente necesitamos ir a las escrituras, necesitamos conocer el contexto bíblico, escritural, histórico, ¿verdad? Y eso nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Para entender realmente estas cosas que son muy lindas, ¿no? Son lindas. Realmente todo lo que viene del Eterno, en este caso, ¿verdad? De estudiar su palabra es algo lindo, algo que nos llena, nos nutre, nos enseña, nos llena de algo que realmente... y ese es el poder del Espíritu. Fíjense, es el poder del Espíritu cuando nos llena y sentimos de verdad que estamos satisfechos, ¿verdad? Y estamos bebiendo del agua y estamos comiendo de la comida que viene del cielo. Así que vamos a ir con el punto número 4. Punto número 4.
Y pues pues está basado en el libro de Colosenses, de hecho en la carta que ya comenzamos a estudiar, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, verso 9. Colosenses capítulo 2 y verso 9. Bueno, allí en ese pasaje de Colosenses 2:9 dice, porque en él, es decir, en Yeshua, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así, corporalmente en él, es decir, en Yeshua, habita la plenitud de la deidad. Es decir, cuando habla de la deidad, está diciendo que en Yeshua habita Dios en su plenitud. O sea, en otras palabras, esa plenitud es llenura. O sea, en otras palabras, Dios habita en Yeshua plenamente. Eso es lo que está diciendo. Ahora, pues como les digo, cuando nosotros venimos con aquella mentalidad de lo que acabo de mencionar, ¿verdad? De que Yeshua es Dios, entonces obviamente esto me dicen, no, pues ahí está claro, ¿no? Pero el punto es que no es tan así, sino que, vean, voy a citarles en este caso dos versiones. Una es la Biblia, Palabra de Dios para Todos, y la versión Dios habla hoy 2002. Vean, la Biblia, Palabra de Dios para Todos, este pasaje lo tradujo así. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios es, vive en el Mesías, es decir, en su cuerpo. Así dice, en su cuerpo humano. Y la Biblia Dios habla hoy, 2002, dice, porque la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en el Mesías. Ahora, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Bueno, cuando Yeshua, cuando Él nació, obviamente el Espíritu del Eterno, ¿verdad? Está sobre Él, siempre. Entonces, este pasaje que acabamos de ver nosotros acá, nos dice justamente de que, pues, el Eterno vive en nuestro Mesías, así, totalmente. Cuando nosotros vemos esto, el libro de Éxodo capítulo 29, verso 44, vamos a leer Éxodo capítulo 29 y verso 44, del 44 al 46, vamos a leer estos tres pasajes. Dice así, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis coanim, o sea, mis sacerdotes. Ahora vean lo que dice el 45, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Elohim. Y conocerán que yo soy el Eterno, su Elohim, su Dios, y los que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, Adonai, su Elohim. Es decir, con esto podemos encontrar de que el deseo del Eterno, fíjense bien, el deseo del Todopoderoso fue morar dentro de su pueblo. Es decir, cuando se levantó el Mishkan, el tabernáculo, el deseo del Eterno no es simplemente tener una casita, ¿verdad? Ahí en medio de las casitas de los hijos de Israel. No, el Mishkan, que es el tabernáculo, realmente lo que representa es un ser humano. De hecho, hay otra oportunidad, pues vi un tema yo, ¿verdad? Donde veíamos en el tabernáculo, en el Mishkan, la figura de un ser humano, porque de verdad, hasta con unas cositas de agua que habían, se formaban los dedos, la parte donde está el Arón, la parte donde está el Arón Codes, el lugar santísimo, la cabeza, y todo se veía como si fuera un cuerpo humano. De hecho, yo creo que todavía, si ustedes en Google ponen eso, ¿verdad? Cuerpo humano y el tabernáculo, creo que les va a salir esa figura, ¿verdad? Lo que les estoy mencionando. Entonces, el objetivo, fíjense bien, el objetivo del Eterno era y siempre ha sido vivir dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Entonces, si el deseo del Eterno ha sido siempre, cuando hablamos del Mesías, que por cierto, ¿verdad? El Yeshua, hemos hablado en todos los otros temas, en Romanos, cuando hemos estudiado la carta a los Romanos, principalmente, que Efesios también, ¿verdad? Verso por verso, pues llegamos a la conclusión de que, pues, el Eterno quiere morar dentro de nosotros, y así como pues pasó con Adán, ¿verdad? Que hemos dicho que Adán, el primer Adán, fue hecho a imagen del Eterno, ¿verdad? Porque es como otro texto que ahorita se me viene, porque dice, porque él es la imagen del Elohim invisible. O sea, así como Adán fue hecho a imagen del Eterno.
Pero ¿qué pasó con Adán? Cuando él pecó, perdió esa imagen. Y esa imagen caída nos la trasladó a todos los hombres. Entonces, ¿qué pasa con Yeshua? Yeshua es llamado el postrer Adán, el segundo Adán, ¿verdad? Donde, pues justamente, ¿verdad? Hecho a la imagen del Eterno. Y es la imagen del Eterno, así como Adán, pero en este caso Yeshua no falló en ningún momento. Entonces, ¿qué sucede ahora con nosotros? Pues ahora nosotros, así como en el Eterno, habita, así como en el Mesías, habita el Padre, el Eterno, el Mesías quiere habitar en nosotros también, y que también nosotros seamos llenos del Eterno a través del Mesías. Les voy a leer esto, que igual yo lo he escrito. Dice así: Él siempre quiso vivir dentro de nosotros. Adán fue hecho a imagen y semejanza del Eterno. No porque él tenga manos o pies, esos solo son antropomorfismos. Son figuras para que nosotros entendamos, para que podamos comprender ciertas cosas. El hecho que Dios tiene brazos, pies, etcétera, lo que significa realmente es que Adán fue hecho santo, sin pecado, no que el Eterno tenga pies y Adán tiene pies y entonces nos hacemos la imagen del Eterno como un hombre, no. Entonces, sino que Adán fue hecho santo, kadosh, a la imagen del Eterno, sin pecado. Pero ¿qué pasó con Adán? Esa imagen la perdió, esa santidad, cuando pecó. De esta manera el pecado pasó a todos nosotros hasta que viniese la simiente prometida que le pondría el pie a la serpiente antigua. Y es acá cuando nuestro Mesías, en calidad del postrer Adán, del cual hemos venido hablando, si por un hombre había entrado el pecado y la muerte, ¿verdad? Como dice la Escritura, Adán fue hecho alma viviente. Luego dice que Yeshua es hecho alma vivificante. Es decir, el Mesías nos vivificó. Y dice, así también por un hombre había venido la vida y la destrucción del pecado, cumpliéndose la palabra que una mujer virgen concebiría y diera a luz un hijo. De esta manera, llegado el cumplimiento, vino el Ruach. Fíjense, vino el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, nació nuestro Mesías. Aunque les digo, aquí tenemos otro tema también, ¿verdad? Aquí tenemos otro tema porque estamos hablando ya del nacimiento del Mesías. De cómo nació. Eso lo voy a dejar para otro día, porque si me meto aquí a hablar del nacimiento del Mesías, si Yosef es el padre físico o no, o el Mesías solo tenía cromosomas de la mamá y no tenía de papá, cómo solucionamos el problema de todas las generaciones, de toda la genealogía de Mateo 1, ¿verdad? ¿De qué sirve estar probando que Yeshua viene de Abraham si al final quitamos el portador de la simiente? Eso es un tema muy importante que lo voy a dejar para otra oportunidad, pero desde ya les dejo para que pensemos un poquito en estas cosas, porque hay muchas cosas que se han creído que no son como se nos ha dicho, ¿verdad? Pero bueno, que el Eterno tenga misericordia de nosotros y nos dé de su luz. Una vez Yeshua nace y vive una vida sin pecado, reparando el pecado que había cometido el primer Adán y pagando el precio, llevó nuestros pecados y por sus llagas hemos sido sanados, llevando el castigo de nuestra paz que ahora gozamos. Una vez muere, luego resucita y su Ruach, es decir, su espíritu, viene sobre nosotros para habitar por medio de su espíritu en cada creyente. Y ahora nosotros, como él, nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, llegando a decir, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que el Mesías habita en mí. Yeshua habita en mí. Y es así que para que él alcanzara su misión, fíjense bien, el Padre habitaría en Yeshua para que ahora Yeshua habite en nosotros. Y esto es lo que dice Juan capítulo 14, verso 23. Vamos a leer lo que dice el libro de Juan, capítulo 14 y verso 23. Dice así: Yeshua respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Oigan, y mi Padre lo amará,
y vendremos a él, ambos, y haremos con él morada. Fíjense bien, ¿qué es Yeshua? Yeshua es la morada donde el Eterno habita. Así, y habitas, porque no digo habito, habita. ¿Y qué quiere hacer ahora Yeshua juntamente con nuestro Padre? Venir y hacer morada en nosotros. Entonces, así como Yeshua, ¿verdad? La Escritura dice que la plenitud del Eterno habita en Yeshua. Ahora, la plenitud de Yeshua quiere habitar en nosotros. Y obviamente ahí está el Padre también. Entonces, ¿cómo decirles? Son cosas, ¿verdad? Que nosotros tenemos que saber. Dice 1 Corintios 3:16, o otro pasaje. ¿No sabéis que sois templo del Eterno y que el Espíritu del Eterno habita en vosotros? De la misma manera, Yeshua también es un templo. ¿Y de qué estaba lleno Yeshua? De la presencia del Eterno. Ahora, ¿de qué quiere el Eterno que nosotros estemos llenos? De la presencia del Eterno también. ¿A través de quién? A través del Espíritu de su Hijo en nosotros. Y que nosotros seamos prácticamente, y por eso Pablo decía, ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Yeshua. Y si Yeshua, ¿qué quiere Yeshua? Habitar en mí plenamente. Así, ¿verdad? Por eso es que somos seguidores de Yeshua, ¿verdad? Y esto, pues, como les vuelvo a repetir, pues esta es la primera parte. Llegamos ya a la culminación de la primera parte, pero pues obviamente nos va a llevar varias partes, no sé cuántas, pero van a ser las necesarias mientras el Eterno nos dé la vida, ¿verdad? Esta ha sido la primera parte del estudio, si Yeshua es Dios, ¿verdad? Les agradezco una vez más por apartar el tiempo, ¿verdad? Y de verdad que es una bendición que aparten el tiempo y que podamos juntos estudiar un momento la bendita palabra de nuestro Padre Eterno. Así que, pues, les invito, ¿verdad? Para que el próximo lunes, ¿verdad? Si el Eterno nos presta la vida, podamos continuar este maravilloso estudio. Así que, de verdad, quedan invitados, ¿verdad? Como también invitados para pasado mañana, ¿verdad? Si el Eterno nos presta la vida, el día miércoles a las 4 y también el jueves a las 4 de la tarde, hora del Salvador, continuamos, ¿verdad? Estudiando la carta de Pablo a la comunidad de Colosas, o carta de Pablo a los colosenses, ¿verdad? Es la carta que estamos estudiando verso por verso. Ya estudiamos la primera parte. Así que, pues, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y después de esta oración quedamos despedidos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Exaltamos y bendecimos su nombre, Padre. Gracias le damos en esta hora por darnos la vida, por permitirnos estudiar su bendita y santa palabra. No somos dignos, yo soy el primero, Padre, que no soy digno ni siquiera de elevar mi vista al cielo, pero estamos acá, Padre, pues amparados a los méritos de Yeshua, su Hijo amado. Queremos en esta oportunidad darle las gracias por su misericordia y su bondad. Gracias, Padre, de verdad, toda Rabá, bendito sea su nombre por siempre. Te pido, Padre, que pueda bendecir y guardar a mis hermanos que están en los diferentes países, que se han conectado en esta oportunidad. Guárdales, bendíceles, manténgalos sanitos, Padre, igual a sus familias. Y si alguno tiene algún problema, Padre, por favor, sé tú con ellos. Pedimos por la pronta recuperación de nuestro hermano Alejandro, como también, ¿verdad? Por su suegra, que es la madre de su esposa, que también pueda poner la sanidad en ella, ¿verdad? La madre de nuestra hermana Gabriela. Y asimismo, pues, sé que hay más hermanos que también, pues, pueden tener algún momento difícil en su vida, Padre, sé tú con ellos. Mi hermano Hugo, allá en Chile, sánale, Padre, por favor. Mi hermana Maquita, aquí en Ciudad Merliot, también, pues, sé tú con ella y con su familia. Yo sé que hay más hermanos que también necesitan sanidad, Padre. Te pedimos por Yosef, por Benjamín también, Padre justo, que seas tú con ellos, que bendigas a toda su familia, Padre, y que puedas, en tus manos siempre los ponemos, Padre, para que tú, pues, de verdad puedas hacer una obra en sus vidas, Padre, y puedas sanarles en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías. Gracias, Padre, porque nos escuchas a pesar de ser malos, de verdad que no merecemos, Padre, de verdad que nos escuches, pero venimos acá, Padre, como pues yo como el siervo más inútil, pero que en tu misericordia te ha placido que esté aquí. Gracias por todo, Padre. No hay palabras, Padre. Pedimos que
que podamos ser inscritos para un buen año, que no borre nuestros nombres del libro de la vida y que pues que cada uno de nosotros también podamos evaluarnos y que nuestra vida delante de ti pueda mejorar y podamos tener estas fiestas, Padre, que se nos aproximan con mucha alegría, con mucha bendición, Padre, que nada vaya a estorbar y que de esa manera podamos pues, regocijarnos en esas cosas que vienen de los cielos. Toda Rabá. Muchas gracias, Padre, por ser un Elohim bueno, por ser un Elohim bondadoso y por darnos a nuestro amado Mesías. Toda Rabá. Gracias, Padre. Muchas gracias. Elevamos nuestra oración en su nombre, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén, ve amén. Bien, una vez más, amados hermanos, gracias de verdad por estar conmigo, ¿verdad? Y por estudiar una vez más lo que es su bendita palabra. Deseo que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, ¿verdad? Y podamos, podamos seguir siendo bendecidos por Él, ¿verdad? Así que, Shalom, ¿verdad? No olviden visitar nuestra página, ¿verdad? Nuestro canal de YouTube. Compartan los videos, suscríbanse, ¿verdad? Hagan comentarios, hoy ya se puede comentar también ahí en los videos de YouTube, ¿verdad? Y pues ahí estamos pendientes, ¿verdad? Leyendo alguna sugerencia o alguna pregunta. Así que todo Rabá. Un abrazo y que el Eterno les guarde. Shalom, brajot.